Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric presentó esta mañana el proyecto de ley que limita los funerales de alto riesgo. Esta iniciativa establece que la ceremonia o acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio, ¿no? Donde será la sepultura, donde la familia define que sea la sepultura o cremación de la persona fallecida. Además de restringir la cantidad de gente que puede asistir. El proyecto de ley también proponía, que ya fue presentado, reducir el tiempo para el proceso funerario a un máximo de 24 horas. Sumado a esto, será entonces el delegado presidencial regional quien se encargará de resolver si el determinado funeral se trata de uno de estos, de alto riesgo o no. Esto en base a un informe que será realizado por Carabineros de Chile, considerando los antecedentes delictuales de la persona fallecida, su relación con bandas criminales y la cantidad de familiares directos que registran delitos. Finalmente, el presidente Boric afirmó que la normativa establece penas más duras para quienes cometan delitos en medio de estos funerales. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, vamos primero, disculpe, sí, primero nos acompaña el senador Walker, pero le pido que me aguante un segundito porque nos vamos a Cerro Castillo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Vamos a la entrevista, me están retando, me habían dicho Cerro Castillo, me retan muy seguido. Matías Walker, senador yo le iba a decir demócrata cristiano, senador de Demócrata. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Hola, Matías, muy buenas noches. Bueno, el proceso constituyente nos ocupa hace varias noches, y no solo a nosotros, aquí los diarios, las radios, los medios, la política está preocupada porque el paciente está con el pulso un poco débil, y el paciente hay que reanimarlo, porque el 17 tiene que presentarse en sociedad y tiene que presentarse ante los votantes y aprobarse, ojalá, para que tengamos una nueva constitución. ¿Cómo está viendo usted el estado de salud del paciente? Sí, estamos preocupados y además a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución las dos veces que habilitamos los dos procesos constitucionales, entonces uno tiene una especial preocupación y yo creo que la ciudadanía también. La gente está cansada del proceso constituyente, hay un desgaste electoral, yo creo que es bueno cerrar este proceso, pero hay que cerrarlo bien, con un gran acuerdo, con una constitución que le haga sentido a las grandes mayorías ciudadanas. Había un trabajo de estos señores de la comisión experta que habían hecho un anteproyecto de manera bastante consensual, firmado desde republicanos hasta el Partido Comunista, un ejemplo de lo que es ponerse de acuerdo. Pero hay normas que están saliendo del Consejo Constitucional legítimamente, fueron elegidos por la ciudadanía en mayo, que han generado mucho ruido y nosotros lo que hemos hecho es un llamado desde demócratas, desde el centro, a poder identificar cuáles son esos puntos que generan más ruido, más controversia y tratar de llegar a un acuerdo, porque recordemos que ahora viene el trabajo de la misma comisión experta que pueden hacer observaciones y arreglar un poco esta situación. Déjeme, vamos a seguir la línea cronológica que usted está siguiendo, pero antes quiero volver a algo que dijo recién. Me tocó presidir ambas instancias de este proceso y queremos que termine bien. ¿Va a terminar el 17 de diciembre de todas maneras? Porque algunos dicen, puede haber plan B. O otros dirán, no lo ha escuchado nadie públicamente, pero alguien dirá, bueno, pero una vez necesitamos una tercera convención. Aquí se termina y se lo planteo de la siguiente manera, que ojalá no ocurra, porque la mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución para el Chile que viene, para el Chile moderno. ¿Qué pasa si es que gana el rechazo o el en contra? ¿Queda afirme, legitimada, oleada y sacramentada la Constitución vigente? Yo espero que eso no ocurra, efectivamente. Yo espero que terminemos todos votando a favor una buena propuesta. Algunos consejeros no nos están haciendo esa tarea fácil porque le están hablando a sus electores y no le están hablando a las grandes mayorías ciudadanas. Hoy día salieron algunas luces que de alguna manera generan esperanza, porque 4 consejeros de izquierda votaron a favor una norma que había sido propuesta más bien por las derechas, que tiene que ver con los capítulos de las Fuerzas Armadas.
el otro día 4 consejeros de Chile Vamos votaron en contra de esta norma de que todo ser humano es persona, que podía complicar la discusión del aborto en 3 causales. Entonces yo veo luces de esperanza y que hay consejeros que le han tomado el peso a la situación y dicen, bueno, no podemos fracasar nuevamente en este segundo intento. Si llegara a fracasar y llegara a ganar la opción en contra en diciembre, Matías, yo soy partidario de darle un respiro a la ciudadanía, abocarnos 100% a resolver los temas que hoy día más demanda la gente, un acuerdo en materia de pensiones, la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad, la reforma a la salud, la reactivación de la economía, que son por lejos las principales preocupaciones de la gente. Yo creo, y lo digo responsablemente, habiendo promovido la reforma constitucional de los 4 séptimos junto con Jimena Rincón, que no es válida esta opción que promovieron algunos diputados de izquierda de decir, bueno, tomemos el texto del anteproyecto y lo pasamos por el Congreso y se aprueba por 4 séptimos. Yo creo que eso sería una falta de respeto a la ciudadanía y yo al menos descarto esa opción. Ya, ¿y una tercera convención o consejo no está en los planes? Yo creo que la ciudadanía o sea, estaría absolutamente irritada con un tercer proceso. Volvamos entonces, echemos hacia adelante de la narración que iba haciendo. Dijo, tenemos que identificar cuáles son los puntos, porque cuando uno habla con los, así tranquila y calmadamente, con los que están bien adentro, de lado y lado, dicen, se agarran la cabeza a 2 manos, dicen, está quedando, de lado y lado, está quedando muy buenas muchas cosas, muy moderna, muy bien trabajada. De hecho, ha tenido más del 50% de las votaciones unánime. Pero hay determinadas luces rojas que, para lado y lado también, que tironean. Y no vaya a ser cosa que se eche a perder todo por culpa de esto tironeado de la izquierda, de la derecha, en fin. Hay que identificar eso y ver cómo resolver esos puntos conflictivos, ¿no es cierto? Como los puntos dolorosos. Ustedes están en ese trabajo, una comisión, con un grupo, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuáles son los más dolorosos? Yo diría que hay 10 temas que son bastante controvertidos, porque de los temas que han generado más ruido, por ejemplo, esto que ha sido muy polémico, eximir el pago de contribuciones al 20% mayores ingresos, es un tema que se puede discutir en la ley, no es propio de la Constitución. Ese tipo de cosas, no sé usted es el experto, abogado y parlamentario, pero no parece doloroso, no creo que nadie se queme. Nadie se sacrifique a sí mismo por las contribuciones. No es un tema de principio. Exactamente. En cambio, el tema, por ejemplo, de las mujeres, el tema del aborto, el tema de la vida, son temas más peliagudos. Entonces, hay que ir limpiando. Ya, vamos a suponer, por supuesto, contribuciones va a terminar saliendo si por ello se pone en riesgo todo. Claro, porque cuando uno habla con los consejeros de Chile Vamos, por ejemplo, que votaron a favor esta norma que es bien contravertida, ¿no?, de que la Constitución protege el derecho a la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer, como está la Constitución actual, te dicen, claro, el problema es que la comisión experta en el anteproyecto tampoco nos daba alternativa, o sea, tampoco había establecido el derecho a la vida del que está por nacer. Y yo creo que esa va a ser finalmente la redacción y no va a quedar ninguna duda que se va a permitir no lo ve entre la los más interrupción del embarazo. Yo creo que se va a puntos llegar de a un tope acuerdo. no lo ve, ya. Yo creo que la discusión de la exención de contribuciones va a quedar para la ley. Sí. Nosotros como demócratas hemos propuesto exenciones de contribuciones para los adultos mayores, la primera vivienda, la ley. hasta un límite. Eso se tiene que discutir. No en la capa ley, constitucional. Sino por supuesto. Okay. Y hay temas, tú lo decías recién, que se ha avanzado muy bien, la modernización del Estado. Hay cosas que son valorables. Se votó hoy lo mismo que estábamos hablando, que se aprobó gracias a consejeros de izquierda, un capítulo para las Fuerzas Armadas, esto que al principio había sido controvertido. Los chilenos valoran el rol de las Fuerzas Armadas. El Estado social y democrático de derecho tiene que estar como la piedra angular, el artículo 1, después del individuo. Porque ¿qué significa el Estado social y democrático de derecho? Que es un Estado que garantiza derechos, como dice el acuerdo de la Comisión Experta, de manera progresiva, con responsabilidad
fiscal. Entonces, ¿dónde están los puntos dolorosos, los puntos que ponen en riesgo realmente el minuto de los cubos? Que generan ruido de manera absolutamente innecesaria. Esta norma que las personas condenadas por violación a los derechos humanos, delitos graves, a los 75 años pueden pedir la conmutación de la pena por arresto domiciliario, primero no tiene por qué estar en la Constitución. Es una cuestión que es parte de la discusión del Código Procesal Penal. Vamos a suponer que eso se cae con cierta facilidad. Yo estoy tratando de identificar frente a los espectadores aquí cuáles son los temas que al final van a llegar a ser, es como que decía, ¿cuántos pares son tres moscas? ¿Cuáles son los temas duros, donde se van a tener que sentar a decir, ¿somos capaces de acordar algo o no? Temas que las líneas rojas famosas no son las contribuciones, no son la prisión de los mayores de 75 años, dar impresión, no son esos, creo. A ver, yo creo que hay temas bien concretos. Por ejemplo, por primera vez se van a reconocer los derechos sociales en la Constitución a través de una acción de protección. Bien, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, con provisión público-privada. La gente quiere tener libertad para elegir. La gente quiere también que se reconozca la propiedad de los ahorros previsionales. Hay que ver de qué manera eso no nos amarra las manos, por ejemplo, para llegar a un acuerdo para establecer un seguro de longevidad, para revisar las tablas de mortalidad hasta los 85 años, de esa manera aumentar las pensiones un 30% y hacernos cargo de la sobrevida después de los 85 años. O sea, no nos amarremos las manos respecto a los mismos temas que estamos hoy día discutiendo y que podamos acordar en el Congreso. Yo creo que esos son los temas más importantes y ahí la acción de protección, por ejemplo, lo que ha planteado sectores más de izquierda y que yo concuerdo, es que es muy importante que la acción de protección sea para remover los obstáculos que el Estado tiene y que impiden el efectivo ejercicio de esos derechos. O sea, son temas muy importantes, son temas básicos, la defensoría de las víctimas. Obviamente, nosotros tenemos que entender que republicanos, con quienes yo tengo muchas diferencias, acaba de ganar una elección, sacó el 35% y ahí hay una ciudadanía que es muy sensible a los temas de seguridad, defensoría de las víctimas, capítulo de las Fuerzas Armadas. Eso también está bien transversalizado. Por supuesto, ¿sí? Y hay que entender y hay que respetar que hay otro tipo de ciudadanos, probablemente más de izquierda, que están muy sensibilizados con el derecho a la huelga, que no puede estar circunscrito solamente al ámbito de la negociación colectiva, que tiene que estar acorde a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, si uno puede identificar, a mi juicio no son más de 10 o 15 puntos los más controvertidos, y se pone a trabajar, se sienta a una mesa de buena fe, con sentido de país, con sentido de la responsabilidad, y dice Matías, bueno, vamos a llegar a un acuerdo en estos temas y deja de lado los cálculos políticos, si me conviene que gane la favor, a la en contra, pensando en la elección presidencial. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y decirle al país, mire, despejemos el tema constitucional, aprobemos este texto, que no es todo lo que quisiéramos, pero es un mínimo común denominador de las aspiraciones ciudadanas y donde los ciudadanos se puedan de alguna manera sentir identificados con un sentido de pertenencia, porque en eso consiste finalmente una constitución. Fíjese que quedamos relativamente tranquilos, siempre en función de que el país lo dijo en una elección, en un 80% que quería una nueva constitución, por lo tanto no es muy alejado decir que el país quiere una nueva constitución. En función de ese deseo, si esos son los problemas, quiere decir que estamos exagerando el problema. Es que hay que dejar de lado la estridencia. A veces, bueno, lo que sale en la televisión es el que grita más fuerte, o el que se pelea con el otro, o el que dijo la frase más ingeniosa. Pero yo veo, y yo he conversado desde republicanos hasta el Frente Amplio, con distintos actores, dirigentes de partidos, consejeros, expertos, y cuando uno le pone lápiz y papel a esto, identifica cuáles son los temas controvertidos, tú te das cuenta que no estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo importante? Que ese acuerdo se logre esta semana, porque ahora viene el trabajo de la comisión experta que puede hacer observaciones, hay que aprobar esas observaciones por 3/5, después esto se va a una comisión mixta, entonces ese acuerdo no puede llegar, Matías, demasiado tarde. Perfecto. Porque si no, la ciudadanía ya se ha formado la opinión de que este camino es muy difícil. Ya están trabajando. Ya estamos trabajando en eso, cada uno contribuyendo desde su vereda, con pleno respeto a estos señores que fueron elegidos por la ciudadanía para redactar una nueva constitución.
Matías Walker, senador por la región de Coquimbo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Muy Matías. bien. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y el presidente Boric encabezó un nuevo cónclave con partidos oficialistas para analizar el proyecto de ley de presupuesto 2024. Nuestro compañero Marcelo Álvarez está en el lugar con detalles. Marcelo, buenas noches desde Cerro Castillo. Hola Matías, exactamente, hace un frío que no te digo a esta hora de la noche acá en Viña del Mar, y el presidente de la República, Gabriel Boric, aún se encuentra reunido con gran parte de los parlamentarios del bloque oficialista y con los ministros del área política y, por cierto, también económica, aquí en el interior del Palacio de Cerro Castillo. Una reunión que comenzó cerca de las 20:30 horas. El presidente llegó a eso de las 19:15 por tierra a este lugar y básicamente para presentar a los parlamentarios oficialistas la ley de presupuesto que tiene que entregar de aquí al día viernes en el Congreso Nacional. La idea es aglutinar ideas y presentar cuáles son los tópicos que van a ser impulsados con mayor fuerza en esta ley de presupuestos. El primero en salir de esta reunión fue el diputado Diego Ibáñez, quien entregó luces respecto de lo que se ha conversado y cuáles son las áreas donde se va a poner énfasis en la ley de presupuesto del año 2024. Salud, educación y vivienda. Tres tópicos del área social que eran reclamados básicamente por los parlamentarios oficialistas que venían presupuestados a solicitar básicamente que se desarrollara o que se pusiera énfasis, mayor dinero literalmente en estas áreas para poder aumentar, por cierto, las prestaciones que da el Estado a la ciudadanía y también a través de la construcción, por ejemplo, de viviendas, reactivar la economía. Ha señalado el diputado Ibáñez a la salida de esta reunión que el presidente ha señalado que en estos tres tópicos se va a aumentar casi al doble la inversión a propósito del dinero que se va a invertir en estos tres tópicos. Repito, salud, educación y vivienda. Todo esto debido gracias básicamente al superávit que tiene el Estado, en este caso, del ejercicio económico del año 2022 que permite aumentar los dineros, los fondos a estas áreas. Vamos a escuchar lo que dijo Diego Ibáñez a la salida de esta reunión, que todavía no termina. Él fue el primer parlamentario que llegó y que se retiró rápidamente. Él decía que se retiró justo antes que hablaran precisamente los ministros y auguraba que en no más de media hora debería terminar esta reunión aquí al interior de Cerro Castillo, del Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Escuchamos al diputado Diego Ibáñez. Bueno, el principal enfoque es que aumenta el gasto social, aumenta mucho en educación, en salud, en vivienda a propósito del déficit habitacional y la meta de lograr 260.000 viviendas de las 600 que faltan en Chile con familias viviendo de allegados y en campamentos. Creo que es una buena noticia de que en un momento en el cual comienza a bajar la inflación, comienza a reactivarse la economía, haya mucha inversión en materia de construcción para justamente dar más empleo y poder al mismo tiempo resolver el déficit habitacional. En materia de educación, la infraestructura de los colegios va a ser un aspecto clave. El diputado Ibáñez señalaba además, consultado por los periodistas que todavía están aquí esperando a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, que no se tocó para nada la ley de usurpaciones, el veto que debería presentar el Ejecutivo respecto de lo que podría darse en los próximos días cuando se tenga que presentar el veto que ha anunciado el gobierno a la ley de usurpaciones, que no se tocó ese tema, pese a que en algún minuto se comentó que podría tocarse, y que también ahora el llamado es a la oposición a actuar seriamente respecto de la discusión de la glosa del presupuesto del año que viene, básicamente porque se debe pensar en la gente, en los ciudadanos y no en las rencillas políticas que pudieran existir respecto de esta situación.
Se le ¿Marcelo? consultó también a Diego Ibáñez cuál era el área donde se va a poner el énfasis, y él hablaba básicamente del área social. Marcelo, pensé que iba a presentar ahí una declaración. Te quería preguntar si es que el diputado Ibáñez u otro, o a la entrada, tuvieron ustedes la posibilidad de saber si se iba a conversar en relación al presupuesto, que es parte de lo que se está discutiendo esta noche, sobre la adecuación necesaria que va a tener que tener por el caso convenios. Porque el caso convenios, una de las cosas que hemos demostrado, lamentablemente, es el mal uso de algunos recursos en algunas partidas, en algunas áreas o ministerios. Por lo tanto, sería impensado, y no es que uno lo esté inventando, se le ocurra, uno lo ha escuchado parlamentarios de la oposición, incluso oficialistas, de que el caso convenios va a cruzar bastante la discusión presupuestaria, el cómo se adecúan mayores controles para que no pase, porque no solamente se desfalca eventualmente al Estado, sino que es un daño político enorme al gobierno. O sea, los incentivos están claros para que esto se evite. No, sin duda, Matías, se discutió, de hecho lo dijo el diputado Ibáñez, que venían algunas glosas con algunas indicaciones específicas para poder evitar este tipo de situaciones, para que el dinero estatal se gaste como corresponde y evitar todo este tipo de situaciones tan dolorosas y que han causado un daño increíble al interior del conglomerado que apoya al presidente Boric. Al inicio también del ingreso de los parlamentarios hasta el Palacio de Cerro Castillo se dijo que esa era una de las cosas que se iban a tratar de reforzar. Claro. Y se señaló, de hecho lo dijo el senador Lagos Weber, que la ciudadanía y en general el mundo político se iba a sorprender por las medidas que iba a anunciar el presidente. Seguramente cuando se dirija al país durante la jornada de mañana en una cadena de medios de comunicación programada a eso de las 21 horas, que va a ser grabada precisamente para comunicarle al pueblo de Chile cuáles son las áreas donde se va a poner mayor énfasis. Pero sí, se adelantó acá. De hecho, el senador Lagos Weber, que parece que tiene información privilegiada, dijo que venían algunas indicaciones específicas para evitar situaciones tan complejas y dolorosas como el caso convenios. Claro, tal cual. Es que me ha tocado entrevistarlo durante el día, por eso que estábamos alertados sobre este tema. Va a ser muy central, porque los gobiernos siempre ponen sus énfasis, todos los gobiernos intentan poner los acentos sociales donde estiman que están las mayores necesidades. Pero esto no viene por el lado de las necesidades de dónde enfocar gastos, sino que las necesidades de gastar bien. Porque si el gobierno o el país quiere tener un pacto tributario y eventualmente apretar algunas tuercas por algunos lados para conseguir más recursos para planes sociales, lo primero que tiene que hacer el Estado, que sea quien sea lo esté administrando, es ser particularmente transparente y eficiente en las platas que ya hay. Pues no resulta tan lógico ir a pedir más plata si no has sido eficiente con la que ya tienes. Por lo tanto, este va a ser seguramente además una gran oportunidad para cualquier gobierno. Sin duda es una oportunidad para enmendar una zona oscura respecto de cómo se asignaban los dineros estatales en algunas glosas que no tenían un fundamento tan claro respecto de cómo se gastaba, cómo se administraba y a qué áreas estaban destinadas específicamente. Señalaban los parlamentarios básicamente que la idea es que con estas medidas que se supone va a anunciar el presidente Gabriel Boric en las próximas horas, la oposición se abra a una discusión seria sin el sesgo político, y sin hacer puntos políticos como, por ejemplo, en atacar, por ejemplo, a la directora de presupuestos, que ha sido cuestionada ampliamente a propósito precisamente del caso convenios. Y por lo mismo esperaban que con estas medidas que se van a anunciar, la oposición se allane a trabajar seriamente en una ley de presupuestos que ponga el énfasis social. Ya lo ha dicho el diputado Ibáñez, el presidente va a poner mayor énfasis, mayor tinca, como se dice acá en buen chileno, en salud, educación y vivienda. Otro de los tópicos que seguramente va a ser reforzado con más recursos va a ser el ámbito de la seguridad, tan cuestionada también en nuestro país en los últimos meses.
Muy bien, Marcelo Álvarez, muchísimas gracias por este contacto directo y probablemente te va a tocar recoger reacciones una vez terminada esta reunión que tú nos señalas que todavía está en curso ahí en el Palacio Cerro Castillo. Marcelo, muchas gracias, buenas noches, abrígate. Buenas noches. Bueno, limitar los funerales de alto riesgo es lo que buscará el gobierno con la presentación de un nuevo proyecto de ley, un lugar establecido, aforo limitado y un máximo de duración. Serán los ejes de esta normativa que va de la mano con la destrucción de los memoriales narcos. Estas imágenes se repiten al menos una vez al día en promedio, es decir, es rutina que los fuegos artificiales y disparos sean parte de las noches en algún punto del país. Una cruda estadística en torno a los denominados funerales de alto riesgo, un ritual que en los últimos años se ha multiplicado. Es atroz porque el sonido y los perros ladran y la gente, bueno, los adultos no pueden dormir. Hace muy buen rato que está sucediendo esto y hasta ahora no se ha visto ninguna solución. Esa solución podría estar en esta firma, o al menos ser una herramienta más para combatir los también llamados narcofunerales. El gobierno pretende limitarlos. Se trata de un proyecto de ley que busca que las despedidas se realicen solo en un cementerio o crematorio, con un número determinado de asistentes, y que éstas, a su vez, tengan una duración de máximo 24 horas para optimizar los recursos humanos y policiales. No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana. Y eso es la cara quizás más visible e ingrata de un fenómeno que se ha extendido demasiado y al que tenemos que ponerle coto y lo vamos a combatir con todas las herramientas. Desde mayo de 2019 hasta el mismo mes de este año se han registrado 1.736 funerales de alto riesgo. Esto se traduce en uno cada 23 horas. Se aplicarán variables para catalogar una despedida como conflictiva, que considera antecedentes policiales, relación con bandas criminales y familiares con registros delictivos. Y durante el desarrollo de los funerales, cualquier acción delictual que se realice va a tener un agravamiento, en el sentido que la gama inferior de la pena no se le va a aplicar y se le va a aplicar directamente la gama más alta, de acuerdo al delito de que se trate. Por ejemplo, fuegos artificiales, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, disparos, porte de armas. El proyecto va de la mano con otras iniciativas, como la destrucción de narcomausoleos. Este viernes se destruirá el 10º memorial en lo que va del año. Y a la ceremonia asistieron 9 alcaldes de distintos colores políticos. Nunca voy a traicionar algo fundamental, que en estos temas los chilenos necesitan que estemos todos a su servicio. Se requiere urgencia en esto, de modo tal que tengamos una ley pronto. Este es el momento de mostrar la grandeza en favor de los chilenos que sufren el ataque diario al narcotráfico. Los ciudadanos están de acuerdo con las iniciativas, pero piden aplicar la máxima ley ante grupos criminales. Ojalá que sea efectivo, es lo que esperamos todos. Sería lo ideal para que todo sea más tranquilo. Los delincuentes no están ni ahí, yo creo. No están realmente ni preocupados del tema. Yo creo que no hay que permitírselo en ninguna parte. Esa es la verdad. En los últimos 4 años, 1.302 personas han sido detenidas en funerales de alto riesgo. Un tercio de ellos tenían órdenes judiciales pendientes. Y vamos a tomar contacto de inmediato. Está en Viña del Mar, en Cerro Castillo. Vamos ahí. Está el ministro Mario Marcel allí. Ministro, buenas noches. ¿Está el ministro Marcel? Sí, ok. Sí, ahí está Marcelo Álvarez. Sí, está el ministro Mario Marcel. Acaba de salir del Palacio Presidencial de Cerro Castillo a realizar un punto de prensa con los medios que están aquí a las afueras. Le vamos a consultar respecto de cuáles son las expectativas, los tópicos que se retocaron en esta reunión con los parlamentarios del bloque oficialista. Bueno, hemos tenido una reunión más de este comité político ampliado que se hace cada mes, cada 2 meses, acá en Cerro Castillo, que en esta oportunidad ha estado dedicado 100% al proyecto de presupuesto para el 2024.
Aparte de los ministros del Comité Político y el presidente, han participado los presidentes, jefes de bancada de los partidos de gobierno, además de los parlamentarios y parlamentarias que integran la Comisión Mixta de Presupuesto. Se le ha presentado los lineamientos generales de lo que va a ser el proyecto de ley de presupuesto, que se va a ingresar este viernes al Congreso Nacional. El presupuesto va a ser precedido de una presentación del presidente. También la próxima semana vamos a tener la exposición sobre estado de Hacienda Pública, el informe de finanzas públicas, que le dan el marco macroeconómico financiero al presupuesto. Este es un presupuesto que está pensado para apoyar el avance del país. Por un lado, porque es un presupuesto que se va a ejecutar en un contexto económico distinto de lo que hemos conocido hasta ahora, un contexto en que la economía se va a estar reactivando, va a estar creciendo durante el próximo año, que es muy distinto, ¿cierto?, a lo que hemos tenido en años anteriores, de manera que va a coincidir con un periodo de crecimiento, de creación de empleo y de baja inflación. Por otra parte, es un presupuesto que va a profundizar sobre los énfasis que ya se pusieron este año en materia de seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. Vamos a ver avances en cada uno de esos temas, particularmente en los temas sociales y de seguridad ciudadana. Y por otro lado, es un presupuesto que también se va a recoger los desafíos que han ido surgiendo en materia de transparencia. Vamos a ver muchos cambios a nivel del articulado y particularmente de las glosas de la ley de presupuesto, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial sobre transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro. En términos de los ministerios que van a tener mayor crecimiento, las áreas que van a tener mayor crecimiento, están las de salud, vivienda, educación y también seguridad ciudadana, que está distribuido entre varios ministerios. Por último, quisiera decir que nosotros vemos el presupuesto como una instancia, la discusión del presupuesto como una instancia fundamentalmente de diálogo, donde muchas personas van interviniendo en distintas etapas del presupuesto, primero en la formulación dentro del Ejecutivo, después en la discusión parlamentaria, más tarde durante la ejecución, y por lo tanto es esencialmente una instancia de diálogo. En el presupuesto vamos a tener una actitud muy abierta para ir recogiendo observaciones que puedan surgir de los parlamentarios y parlamentarias. Algunas de esas observaciones y planteamientos muchas veces se refieren a cosas que no son propias del presupuesto. Eso lo vamos recogiendo en el protocolo que se suscribe al final del proceso. Vamos a mostrar, de hecho, ahora cómo se ha cumplido con todos los compromisos que se hicieron el año pasado. Así que vamos avanzando con mucho entusiasmo para tener un presupuesto que le diga a las chilenas y chilenos que vamos avanzando, que vamos dejando atrás todo este periodo de incertidumbre, de volatilidad, de inseguridad que nos ha tocado vivir y por lo tanto creo que es un presupuesto que nos abre mucho el camino hacia el futuro. Ministro, ¿cómo ve los diálogos con la oposición con respecto a estas reuniones que tienen agendadas para la próxima semana también, con respecto a la postura que van a tener del detalle de la ley? Se está consultando cómo van a hacer que la oposición se allane a aprobar el presupuesto. He leído que plantea la oposición. Son temas que compartimos la preocupación por aumentar la transparencia, evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Creo que van a ver en este presupuesto respuestas muy claras en ese sentido y de la misma manera, ¿cierto?, poder equilibrar lo que es la responsabilidad fiscal con el ir contribuyendo al bienestar de las personas a través de las distintas actividades que desarrolla el sector público. Ministro, se ha dicho mucho que una de las principales inversiones tiene que ver con seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía también. ¿Cuánto va a aumentar el presupuesto en ese sentido o en lo concreto para qué se va a gastar esa plata? ¿En qué? Sí, no vamos a dar cifras ahora porque es parte de lo que viene para adelante. Lo que podemos decir es que vamos a acelerar el paso en términos de recursos para seguridad ciudadana.
Los énfasis van a ir cambiando un poco. El año pasado o este año 2023 estaban muy concentrados en temas de equipamiento. Ahora vamos a tener un énfasis algo mayor en temas de personal, tanto de las policías como del sistema de administración de justicia. O sea, formación, digamos, quizá de las policías. La formación, las llamadas a servicio, en fin, bueno, ahí vamos a ver el detalle. Ministro, ¿y en el área salud y en el área de la salud que hay incertidumbre respecto de la gente que se quedó sin trabajo a propósito de la bajada de la alerta sanitaria? ¿Qué pasa con eso? Entendíamos que algunos parlamentarios socialistas básicamente le iban a presentar esta demanda. Sí, bueno, este es un tema que está siendo conversado entre las organizaciones de trabajadores, de funcionarios y las autoridades del ministerio. Lo que podemos decir es que por la expansión que está teniendo el sector de la salud, el que tuvo durante el actual presupuesto y el que va a tener especialmente en el próximo, eso va a generar un aumento importante de cupos en el sector salud que en una proporción muy importante pueden ser llenados justamente por las personas que hasta el momento están a honorarios. Es un tema que podrá discutir en mayor detalle en las instancias de diálogo, pero obviamente es muy distinto ¿cierto? Enfrentar esta situación que todavía es herencia de lo que fue las políticas para enfrentar el COVID, con un presupuesto en expansión donde hay aumento en los cargos en salud, a que se ocurre lo contrario. Y en este caso, afortunadamente, estamos entrando en una etapa de expansión muy importante. Ministro, en relación a la salud, se hablaba de un tercio del presupuesto, porque una cosa son los trabajadores y otra cosa son la implementación, quizá nuevos centros hospitalarios en el país. ¿En qué se va a gastar esa plata en el aumento de salud que se ha anunciado? Sí, bueno, hay infraestructura hospitalaria que se está construyendo y otra que se va terminando. Vamos a tener este año, se van a entregar varios hospitales ya a su operación. Esos van a requerir precisamente el personal correspondiente. Y también, yo diría en general, en todas las líneas de actividad de la salud, en lo que es salud primaria, en lo que es salud hospitalaria, medicina de libre elección. En todas esas distintas dimensiones de salud vamos a tener expansiones. Ministro, ¿el royalty entra en Se le está preguntando por el royalty minero, de qué forma se va a invertir, hacia qué sector se van a invertir los dineros del royalty. Sí, va en el 2024, solo se va a reflejar una fracción de lo que está previsto como aumento de ingresos por el royalty, porque todavía hay un número importante de empresas que están protegidas por la invariabilidad tributaria. Eso se va a terminar para muchas de ellas a fines del próximo año, por lo tanto, recién en realidad en el 2025 se va a recibir el grueso de la mayor recaudación. Ahora, aún así, para los ingresos que van a provenir del royalty en el 2024, el gobierno comprometió que habría un aporte a municipios y regiones equivalente al 50% del aporte permanente que se haría del 2025 en adelante. Entonces, para todos los efectos prácticos, el aumento parcial de ingresos provenientes del royalty va a ir fundamentalmente a municipios y regiones para financiar proyectos de desarrollo local. ¿Qué le parecen las quejas de los gobernadores regionales con respecto a la baja de los presupuestos para las regiones? El gobernador de Valparaíso lo hizo, el presidente Agorechi. No hay ningún gobierno regional que tenga una baja en sus presupuestos. Ni tampoco está ocurriendo algo que era un temor fundado de los gobernadores, en el sentido de que el aumento de recursos provenientes del royalty se viera compensado por rebajas de otros recursos. En este caso, todos los recursos provenientes o ligados a este compromiso asociado al royalty son todos incrementales. Así que eso efectivamente el gobierno va a cumplir plenamente sus compromisos en esa materia y por lo tanto los gobiernos regionales van a tener un aumento importante de recursos con los cuales van a poder financiar proyectos de desarrollo en sus regiones. El ministro Mario Marcel, que acaba de salir de la reunión con los parlamentarios
del conglomerado oficialista. Hay algunos, como Daniel Manucheri, que también se van a referir al tema. Vamos a escuchar, si es que ustedes lo requieren, cuál es su opinión respecto de esta reunión y cuáles son los tópicos que se profundizaron. Daniel, ¿cuál fue el...? Nosotros vamos a quedar hasta aquí. El resto de las informaciones, naturalmente, ustedes las pueden ver en nuestras ruedas de prensa, en Canal 24 Horas, todas las declaraciones de esta importante reunión que se ha llevado a cabo en el Palacio Cerro Castillo. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Luc Café ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Luc Café, simplemente un café excelente. Luc Café, simplemente un café de origen. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: la ANFP llega a la Corte Suprema tras rechazo del recurso de protección contra el Ministerio de Justicia. Tiene que ver con lo de las apuestas. Revisen allí 24horas.cl todos los detalles. Ahora sí, el pronóstico del tiempo para los próximos días aquí en Santiago. Para mañana jueves habrá cielo despejado, lo mismo que el viernes, con máximas probables de 20 y 23 grados. En tanto, hacia el sábado y domingo, cielo parcial ambos días, con máximas probables de 26 y 20 grados respectivamente. Para el lunes entrar a una fase ya de más cielo nublado y 17 grados de máxima probable. Y de fondo, el icónico Bob Marley. Bob Marley logró otro hito en su carrera. Incluso Bob Marley, después de su fallecimiento en 1981, su álbum de compilación de 1984, Legend, hizo historia al convertirse en el primer disco de reggae en permanecer en la lista de Billboard 200 durante 800 semanas. El álbum incluye canciones icónicas de Bob Marley, como No Woman, No Cry, melodía que estamos escuchando de fondo. Desde su lanzamiento original, Legend se reeditó 3 veces, incluida una edición especial para celebrar 30 años del aniversario del álbum. Forbes confirmó este logro, destacando que Legend es solo el segundo álbum en alcanzar esta marca. El primero fue el clásico de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Con Bob Marley despedimos Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.